Buenos días. Muy buenos días a todos nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a todos quienes nos escuchan a través del Real Audio, www.rtp.es. Aquí ya está. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como rtp.es. Ese de Ecuador, no vayan a pensar otra cosa, ¿no? No es ese, sino ese. Porque en ese, ¿cómo sería, mi querida Sofía? Buenos días. ¿Está de regreso? Y ahora sí. Ha aparecido, macho, ¿qué ha aparecido? ¿Me extrañaste? Pues hombre, pues claro, ha estado retozando con las focas, los leones marinos, o sea, a la distancia, ¿no? Porque usted sería incapaz de irlos a tocar. Imposible. Eso está prohibido. A mí los que me dan miedo son las iguanas marítimas, porque lo peor es que te metes... Son las más poderosas, son las más peligrosas, son como los tiburones, se las pueden comer. No es por eso, sino porque yo era nadadora cuando era más joven, era nadadora, y bueno, no era lo mismo que lobos marinos ni iguanas, pero teníamos las cucarachas acuáticas que se metían en la piscina, aquí en la costa suele pasar. Y la única... cucarachas acuáticas. Sí, porque son cucarachas que están, o sea, nadan, en mi parecer, y a veces y se te vuelan. pegan. No vuelan. No, pero hay otras. Sí, cucarachas de agua. Me acuerdo de una anécdota que no la voy a contar porque quiero llegar a mi cumpleaños, por lo menos. Y podría ser linchado, así que no va a ser. A ver, ¿me avisan cuando esté conectada la invitada? ¿Ya? Bueno, Diario Expreso, página 12. Cuando las cosas hacen bien, las hacen bien. Y la tiene en la portada también. Creo que la tiene en la portada. En pequeño. No, pero bueno, pero leí que la página 12, la parte superior de la página 12. Y dice una gran verdad. Parquímetros, coma. Una recaudación, no sé por qué, entre comillas, el injusta. ¿Ya? Eso no es que, ¿por qué lo ponen entre comillas? Que es que no es injusta. Es injusta. Injusta y aún sin cuentas claras. Conductores asumen hasta una triple tarifa sin garantías. Expertos advierten que el modelo actual es obsoleto y el cobro real de la ATM resulta inauditable, entre comillas, el inauditable. Señores, están robando. Vamos a hablar claro, así como robaban con los radares. ¿Ya? Yo comparto la preocupación de la señora prefecta de la provincia del Guayas, la abogada o doctora, no me acuerdo qué título, pero es en leyes en todo caso, no es médico, ¿ya? Marcela Guiñaga, sobre que tiene que haber control de velocidad en las carreteras. Claro que tiene que haber, pero tiene que haber, como el radar es una medida preventiva para evitar que la gente se pase de límite, no para cobrarle plata. Tiene que haber un anuncio, pues. Uno. Segundo, los radares no pueden ser comprados en Temu, con todo respeto para algunas cosas muy buenas que hace Temu, como por ejemplo el reloj de cargo puesto. Ya. Pero radares no. Los radares tienen que ser hechos por una compañía que deben de haber muchas en el mundo. En la civilización, en la Johnny hay radares por todas partes, ¿no? Perdón. Claro, pero... Y hay parquímetros por todas partes, ¿no? Sí, pero en mi parecer tiene que ser a quien se lucra de esto. O sea, el artículo lo menciona y después podemos hablar más del tema. Es que de los radares lucraban dos. Pero de los parquímetros habla del lado privado, sí. Y que, digamos, la recaudación anual, supongo yo, es de 2.4 millones, en el cual 2 millones se lo lleva el contratista. ¿Y cómo? ¿Y quién cree que es el contratista? A ver, me voy a sonrojar, pero en todo caso, felicitaciones a Expreso. No le van a parar bola, como tuvo que intervenir la ANT, que ahora a su vez está intervenida, pero por otra razón, y prohibir los radares porque estaban totalmente descalibrados. El radar tiene que ser de buena calidad y no puede calibrarse cada 3 meses por la propia ATM, CTE, ANT o la mamá de Tarzán, el municipio de Ambato, donde había un redondel donde robaban sin misericordia. Eso lo tiene que auditar, por ejemplo, la Escuela Politécnica. Por ejemplo.
en estos lares. Por ejemplo, la Politécnica Nacional en los lares de Quito y sus alrededores. Ya. Igual los parquímetros tienen que tener alguna forma de auditoría. Porque ¿quién le garantiza a usted que cuando deposita la moneda de 25 centavos o dos monedas de 25 centavos, quién le garantiza a usted que el reloj de ese parquímetro no se ha pegado de clorhidrato de cocaína y anda a toda velocidad? Pero bueno, parece que está conectada nuestra invitada. No la veo. Veo Del 2. Y yo sé que maneja todas estas cosas, pero ya, ahora sí. Muy buenos días a la abogada Consuelo. A ver, está el nombre aquí. Que yo tengo que... Consuelo Bowen. Exacto, pero quería ver, porque cuando uno asume, en una de esas se equivoca. La abogada Consuelo Bowen. ¿Y por qué le hemos invitado? Porque a mí me pasaron... Es gestora de incidencia política del CEPAM. Sí. A mí me pasaron el boletín de prensa que dice: Boletín de prensa Alianza Feminista para el Monitoreo de Feminicidios o Femicidios en Ecuador presenta su informe 2025. Dos puntos, una crisis que el Estado no nombra. ¿Qué va a nombrar pues el Estado si lo que hace lo hace mal y poco? Pero bueno, ahora buenos días. Resumamos el informe, que yo lo leí y por eso hablé con Nadia para tener una invitada. Si hablamos de el abuso y la última consecuencia, que es el femicidio o feminicidio, del año 2000, del año 2005, del año 2015 y del año 2025, ¿hemos progresado? ¿Estamos igual que antes, tomando en cuenta el incremento poblacional, ¿no? A ver, ¿o estamos peor? Buenos días con todos, con todas. Gracias por la invitación. No, está en su casa. Muchas gracias. Bueno, realmente hay que tomar en cuenta algunos datos. Primero, el femicidio como tal está tipificado desde 2014. Antes se hablaba de estos asesinatos por pasión o por algún tipo de emoción y estaba invisibilizado. Desde 2014 se empieza a visibilizar lo que realmente está detrás de estas muertes llamadas pasionales, que es estas relaciones desiguales entre hombres y mujeres, y esta falta, obviamente, de respeto a los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, desde 2014 se ha ido midiendo la incidencia del femicidio en el Ecuador a través de organizaciones no gubernamentales que en conjunto y en base de lo que las noticias reportan ha ido pudiendo registrarse. Debe indicarse que en los últimos años ha habido una restricción a la información pública y por lo tanto esto se ha ido más que ahora, registrándose por noticias de conocimiento público. En base a esto podemos decir que el Ecuador en el tema de femicidio está en la misma línea que en el de violencia criminal en el Ecuador. A la par que ha ido creciendo la violencia en el país en estos últimos años, también ha crecido la violencia machista contra las mujeres en su última expresión, que es el femicidio. Como sabemos, con estos registros, actualmente en el 2025 se dieron 411 femicidios a nivel país, de acuerdo a los registros de las ONGs. 256 fueron en sistemas o contextos de criminalidad y 137 fueron femicidios íntimos, es decir, aquellos que se dan en el hogar, que son en pareja. Esto quiere decir que las mujeres que están a merced de la violencia criminal, la muerte de las mujeres en contextos criminales está creciendo, lo cual también da cuenta en las mismas cifras oficiales que también hablan de se ha triplicado el número de muertes de mujeres en sistemas criminales. En el tema de femicidio también, obviamente, como decíamos, hay 137 femicidios registrados en el 2025. Las cifras oficiales son menores, como siempre en el tema de femicidio, pero en lo que no se ha podido dejar de registrar, como dice la Fiscalía, es que en muertes violentas
de mujeres que no son, de acuerdo a la Fiscalía, femicidio, lo cual es equivocado. En el 2025 se registraron 720. Entonces, significa que el contexto ha empeorado para el tema de derechos de las mujeres en el Ecuador. A ver, usted mencionó, y con esto entra Sofía a la lid, usted mencionó dos, digamos, dos vertientes, las muertes en circunstancias de violencia criminal y las que son en la casa. Así es. Las de violencia criminal, ahí engloban a la persona que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado también. No, esto tiene que ver con las relaciones de poder que también se dan en los sistemas criminales y que también ubican a las mujeres en determinados roles. Por ejemplo, cuando son utilizadas como intercambio entre bandas, por ejemplo, cuando son utilizadas para venganza o para mensajes de temor en comunidades o entre las mismas bandas, también en mujeres que han sido asesinadas por actos de sicariato, que en realidad no son sicariatos, sino que van dirigidos a determinado Claro. fin, etcétera, etcétera. Incluso aquellas muertes que se dan con violencia sexual con resultado de muerte, que la Fiscalía no lo ubica como femicidio, siendo por excelencia un femicidio, y que lo ubica como muerte violenta. Y perdóneme, ¿y la Fiscalía le ha dado alguna explicación técnica de que por qué esa figura que usted mencionó, que es, aparte de una aberración, es justamente la relación de poder enfermizo llevado al extremo? Primero te golpeo, te maltrato, después te violo y después te mato. ¿Qué quiere también? Que le queme el alma para los que creen que existe el alma. Pero también al mismo tiempo, y creo que eso es importante mencionar y preguntarle a nuestra invitada, ¿qué consecuencias políticas y jurídicas tiene que el Estado no nombre completamente esta violencia? ¿Qué pasa cuando no entra en la categoría que tiene que englobarse? Bueno, el resultado político es precisamente el ocultamiento de las cifras verdaderas. Aparte de que ya existe un subregistro, el Estado podría decir que el femicidio ha disminuido en el Ecuador, cuando eso no corresponde a la realidad. Cuando hay otras cifras que ocultan también femicidio y que la Fiscalía o el Estado ecuatoriano en su conjunto está evadiendo la responsabilidad frente a este tipo de muerte. Significa además que puede ir disminuyendo los mecanismos de protección a las mujeres. Las cifras pueden darle la excusa al Estado para ir disminuyendo los espacios de defensa, los espacios de protección a las mujeres. Lo hemos visto con la eliminación del del Ministerio de la Mujer, y que ahora es un viceministerio del Ministerio de Gobierno. Vemos además que hay un Consejo de la Igualdad disminuido, a pesar de que por mandato constitucional existe el Consejo de Igualdad de Género. No existe el mecanismo de política pública para igualdad de hombres y mujeres que está en la Constitución de la República, porque precisamente al disminuir, entre comillas, las cifras, ya no existiría la justificación para mecanismos de protección hacia las mujeres. Es una consecuencia política fuerte y que obviamente interroga al Estado de por qué está este criterio o con qué criterio técnico. Revisando lo que la Fiscalía ha publicado, por ejemplo, los protocolos últimos sobre el tema de femicidio y otras muertes violentas, están ubicando esta diferencia, y esta diferencia se basa en esta equivocada idea de que el femicidio solo se da en contextos de pareja o de hogar. Y bueno, digamos, ese es el criterio de la Fiscalía y del Estado actualmente. En los informes que pudimos observar, que tenemos a continuación, o sea, lo tuvimos antes del programa, menciona, que nos envió el CEPAM. Exacto, menciona que Guayas como epicentro de la violencia o como un foco importante de la violencia, y lo estábamos hablando con Rodolfo, que también se puede dar por la densidad poblacional que tiene la provincia, pero en el informe se encontró algo específico
en la provincia del Guayas que la considere más crítica y qué factores fueron esos que expliquen la situación o por qué hay tanta violencia más allá de la densidad demográfica que tiene la provincia? Tomando en cuenta que, como usted mencionó hace un momento, en el crimen general, sí, Guayas tiene, y la zona 8 tiene más muertes violentas, por las razones que sean, que cualquier otra parte del país. Claro, pero en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, entre las tres son 4 millones y pico de habitantes. Entonces, cuando usted saca el promedio por 100.000, resulta que en las 10 primeras cantones con mayores homicidios, en total, ¿no?, asesinatos, solo hay un cantón de Guayas, para variar Durán, está en tercer lugar. Y en cambio la provincia de Los Ríos tiene 5 en el ranking de 10. En el tema de lo que plantea Sofía, haciendo la proporción por cada 10.000 o 100.000 habitantes, ¿sigue siendo Guayas el peor lugar o el peso de la población fatalmente hace pues que siempre va a ser la peor? Primero hay que considerar que obviamente la densidad poblacional tiene que ver con la relación numérica de muertes violentas en general y lo que es violencia machista. Sin embargo, no es el único elemento. Hay otros elementos estructurales que tienen que ver con las inequidades, que tienen que ver con la precariedad de la vida, tiene que ver con la ausencia cada vez peor de políticas públicas que tengan que ver con educación, que tienen que ver con cambios culturales, etcétera, etcétera, y que en la costa, sobre todo, y en Guayaquil en particular, se ve mucho más reflejado. Sabemos históricamente que la sierra ha estado más presente el Estado, lo cual en algún momento se pudo ir corrigiendo. Sin embargo, en esta etapa en donde nuevamente vemos una ausencia del Estado y una centralización de políticas públicas, vemos una ciudad que desde el gobierno central está abandonada. En ese sentido, entonces, vemos con preocupación no solamente la violencia criminal en general, sino también la violencia hacia las mujeres, porque esta ausencia de respuesta del Estado lo que abona es a un terreno de impunidad. Cuando una sociedad recibe el mensaje equivocado de que no pasa nada, cuando se comete una conducta violenta, obviamente eso tiende a repetirse. Entonces, obviamente lo que estamos viendo es un reflejo de lo que ocurre en todo el Ecuador, pero que por la cuestión de población se ve mucho más graficada en la provincia del Guayas y en Guayaquil particularmente. También tiene que ver con las estructuras, como decía, de equidad, de falta de equidad, de ausencia de igualdad, una sociedad en la cual hay menos empleo, menos oportunidades para que las personas, los jóvenes, puedan desarrollarse. Eso hace que haya un contexto que favorece precisamente este tipo de violencia y de la violencia criminal en general. Abogada, Sofía, pues que es la tecnológica aquí, que yo cogí, leí el reporte y todo, pero ya tiene gráficos con colores. Es el informe que lo pasaron ellos, sí, tienen unos gráficos muy bonitos en los cuales... Yo no digo que no sean bonitos, están hasta colores. A ver, hay algo raro aquí, que bueno, y ojalá fuera todo así, ¿no? Hay 3 provincias que están en blanco, están en 0, que son Carchi, Napo y Chimborazo, creo, ¿no? Sí. Ya, pregunto yo, y perdón por ser mal pensado, ¿están en 0 porque no ha habido ningún caso de femicidio o están en 0 porque, por ejemplo, en Chimborazo, donde hay muchas comunidades donde el Estado en su puñetera vida ha hecho una estadística, peor una de muertes, no reportan? Porque a mí se me hace muy raro que en una provincia que no es la más poblada del Ecuador, pero tampoco es de la... A ver, porque Napo, del oriente ya sabemos que hay menos gente, ya, ok. Cañar tampoco es la provincia más poblada, pero Chimborazo tiene cierta población. 0. ¿No puede haber un ocultamiento allí? Efectivamente, recordemos que este mapeo es en base de las noticias públicas, de las noticias que aparecen digamos, en los medios de comunicación. No es la información oficial, ¿verdad?, de la Fiscalía, la cual ya de por sí es bastante difícil de leer, pero en sí mismo significa que más bien no se está, ¿verdad?, visibilizando la problemática en estas 3 provincias, en Carchi, en Napo y en Chimborazo.
Eso nos interroga acerca de por qué el Estado, aparte de no establecer estadísticamente de forma adecuada femicidio bueno, las muertes violentas de mujeres, sino además de cómo se está disminuyendo los espacios para poder hablar de estos temas, por ejemplo, en estas tres provincias. Si revisamos los datos de la Fiscalía General del Estado, encontramos que sí hay otras muertes violentas de mujeres, no femicidios, en estas provincias. Y, perdón, ¿y qué criterio usa la Fiscalía para decidir cuándo una muerte violenta de una mujer que no sea pues un accidente, un verdadero accidente de tránsito? Porque yo también puedo matar a alguien con un carro. Aquí hay mucha gente que no entiende que un vehículo, y mientras más grande, peor, es un arma. Es como un arma. Pero no lo entienden. Y el ATM en Guayaquil Sí. tampoco lo entiende porque no hay control de los pares, ni hasta a veces de los semáforos, que se los pasan en rojo. ¿Qué criterio usan? O sea, una mujer muere y si no hay una evidencia de que fue el novio o el marido o el exmarido o como se llame, no es feminicidio o femicidio. Así es. Vamos a Lo corte que en la está radio. haciendo la Sí, por Lo favor. que indica el protocolo internacional, el protocolo latinoamericano para investigaciones de femicidio, es que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada como femicidio. Eso no está ocurriendo. La Fiscalía, en base de algún criterio técnico, de pronto como lo que bien indica, de ignorar, ¿verdad? Que existen circunstancias que pueden estar ocultando un femicidio, como por ejemplo accidente de tráfico o un sicariato o un secuestro, no lo está investigando como femicidio y eso hace que haya un registro de estas otras muertes violentas de mujeres que en realidad son también femicidio, no más que el contexto no es de pareja, sino que es en este caso, sistemas criminales o de violencia criminal. Insisto, eso, como dijo la compañera periodista, tiene que ver con una respuesta política del Estado porque bien podría vanagloriarse de que está disminuyendo el femicidio cuando no es verdad. Lo que está sucediendo es que se lo está registrando e investigando de otra manera. Claro, hay un ejemplo, y Sofía sigue, hay un ejemplo de que en un periodo de varios años hay varios miles de muertes violentas que no están calificadas como ni sicariato ni como nada, un subregistro. O sea que yo cuando vi eso dije, no, pues si estoy en Ecuador, ¿cómo yo voy a creer que hay cero femicidio en un lugar? O sea, no, en Nueva Zelanda yo le creo, en Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, ¿por qué, Gord? Ni el día del juicio final a la hora del té. Te iba a decir algo. Yo creo que sería muy interesante analizar, porque en el gráfico se lo ve, y no sé si lo podemos poner en pantalla para las personas que están en YouTube. Ya. Pero ¿Ya se lo enviaste acá? sí, Ya, entonces póngalo. justamente en las provincias donde se puede ver más violencia, Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, son todas provincias que el Oro se ha mencionado anteriormente que tienen un problema con delincuencia organizada. Y veo que en el gráfico menciona los femicidios de sistemas criminales. ¿Cómo ha cambiado esta contabilidad y cómo se ha incorporado el ámbito del narcotráfico en fomentar o disminuir las muertes violentas hacia las mujeres en el país en los últimos años, para que los oyentes un poco entiendan del tema? Hay dos posibilidades frente a un sistema criminal con respecto a las mujeres. Uno, que sean víctimas de en forma directa, en forma, digamos, más visible, como cuando las mujeres sufren o son violadas y luego muertas, o cuando son asesinadas, por ejemplo, en sicariatos. A veces, y uno de los grandes errores que tenemos en el Ecuador es que no nos preguntamos en los sicariatos por los autores intelectuales, sino solamente por los gatilleros. Es decir, no, nunca y casi nunca se habla de quien contrata al sicario, simplemente es quien lo ejecuta. Y un sicariato de por sí es un asesinato por precio. Entonces, ¿qué significa? Pues que se está ignorando la situación particular de las mujeres. En una investigación que se hizo aquí en el CEPAN sobre acceso a salud sexual y reproductiva por parte de las mujeres en sectores de Guayaquil con alta incidencia criminal,
se pudo constatar que las mujeres no están saliendo de sus casas a hacerse atender en su salud reproductiva, por ejemplo, en planificación familiar, a los centros de salud por temor a ser asesinadas camino a los centros o en los propios centros. Es decir, hay un temor por parte de las mismas mujeres a acceder a estos servicios por miedo a ser asesinadas o ser víctimas de un cruce de balas, etcétera, etcétera. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es cuando las mujeres tienen un papel específico en las bandas criminales. Poco se habla o poco se ha visto de jefas, digámoslo así, dentro de las bandas criminales, y no porque queramos que haya más, o sea, no es que queremos igualdad en eso, ojo, vayan a decir, no, que también quieren paridad, ¿no? Oiga, muy buena, me ha alegrado el lunes, muy buena, ya sería el colmo, pues no, sí, ya no, eso no se trata. Se trata de que hay un dato que es interesante, y es que las mujeres no son reclutadas como jefa de bandas o como gatilleras, muy poco. Lo que sí son reclutadas, ya les he podido explicar también esto, hemos podido hablar de reclutadas para determinados labores o roles, ya sea sexuales, ya sea de parejas, ya sea para ciertos papeles como mensajeras entre bandas, o sus cuerpos utilizados como para dar un mensaje de poder o de control cuando son encontradas hechas pedacitos en algún saco botado por allí. Eso puede ser un femicidio, porque es la muerte de las mujeres dentro de estos sistemas criminales para dar un mensaje de miedo y de control, ya sea dentro de la misma banda o hacia afuera de la propia banda. Todos esos detalles se obtienen con una investigación. El problema es que cuando la investigación no tiene enfoque de género, cuando no se lo trata como un femicidio, quedan por fuera. Y entonces tenemos otras muertes violentas que quedan en el aire, ¿verdad? Como por ejemplo en un sicariato o en una violencia sexual con resultado de muerte. Entonces, significa que necesitamos unas investigaciones mucho más especializadas cuando se trata de muertes de mujeres en estos sistemas criminales. En el informe también se menciona que el 78% de los femicidios se cometen con armas de fuego. Nosotros sabemos que hace unos años, si no estoy mal, hace menos de 2 años, se aprobó el control de portar armas legalmente en el Ecuador. Perdón. Se aprobó la posibilidad de volver a portar armas en el Ecuador, pero fue como que Dios le ofrezca el paraíso, pero para cuando se muera, y siempre y cuando San Pedro le dé la visa. El trámite para conseguir un permiso legal, porque estamos en Ecuador y todo el mundo sabe que, así como denuncian que en la ANT usted mandaba 300 latas y le regresaba la licencia o la matrícula, aquí también pasan esas cosas. Pero si usted le quiere sacar legalmente, cumpliendo todo, tiene que hacerse 3 exámenes. 3. Pero es una cosa inacabable. Yo creo que eso es lo curioso, y justamente va un poco también de vuelta a la pregunta. Los últimos femicidios en los últimos años que se han hecho famosos... ¿No fueron con armas de fuego? No fueron con armas de fuego, pero irónicamente fue gente que a veces está ligada, han sido jueces o han sido abogados, que están ligados... Un fiscal famoso en un caso. Y justamente... puede ser que algunos tengan el permiso de portar armas, otros tengan algún tipo de poder o influencia en judicatura, lo que hace que estos casos no se lleguen a resolver o se sigan aplazando y no se termine haciendo el juicio. Se ha visto que en este caso en femicidios, ¿qué ha sido peor para las mujeres en el caso de registrarlos? ¿La falta de control de armas que hay o la posibilidad de poder comprar un juez o poder comprar un fiscal todavía, lo que no asegura que el juicio, aunque sea reportado, pueda ser ejecutado, se pueda llegar a una sentencia final? Pero tomando en cuenta que, como usted mismo nos informó, creo que dijo 250 y pico, algo, si me equivoco me perdona, eran 256. Muertes, eso, 256, eso, eran muertes relacionadas pues al entorno de la violencia criminal. Y ahí obviamente matan es a tiros, pues no matan con martillazos como el infeliz, por suerte lo deportaron y está aquí.
Espero que lo hayan tratado bien en la penitenciaría. Muy bien, hay unos recibimientos que suelen dar allí con fuegos artificiales, globos. La gente se pone tan emocionada que a veces hasta se cae por las escaleras, el que lo reciben, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas costumbres que tienen en todo el mundo en esos centros. Quitando eso, las que no son porque estuvieron en medio de una guerra de pandillas, porque son parte de una pandilla, no necesariamente porque sean jefas, aunque sí hay, en mucha menor proporción que los hombres, nadie pide igualdad en eso. En las que no tienen que ver nada con el crimen organizado, los GDOs y lo demás, la proporción, ¿qué es lo más normal? ¿El tiro o el martillador o el que estrangula o el que descuartiza? Porque le soy sincero, yo ese tipo de cosas ni me gusta ver porque no me van a hacer mejor persona. Y en cambio me van a amargar el día. Cuando me enteré lo de la chica Fernández de Córdoba, que fue la que mató a este sujeto, si se le puede llamar sujeto. O sea, ahí es cuando yo pregunto, ¿y para qué buscamos un tipo así? Si cuando lo encontramos mejor es encontrarlo muerto porque se haya resistido a la autoridad. Pero bueno, esa es mi manera de pensar. ¿Cómo es la película? Bueno, lo que ocurre es que hay una diferencia muy grande entre la utilización de un arma blanca con un arma de fuego. La arma blanca necesita proximidad. La arma blanca siempre da un mensaje de proximidad y siempre da un mensaje de cercanía Claro, entre el agresor y la claro. víctima. Es decir, generalmente por eso es utilizada, al menos en los femicidios íntimos, el arma blanca, ¿verdad? Porque necesita esa confianza entre víctima y agresor, esa proximidad, y eso obviamente se da más en el hogar, en la casa, entre pareja, etcétera, etcétera. Y entonces el arma blanca es el arma más frecuente en el tema de femicidio íntimo. En las armas de fuego, son más no necesitan esa proximidad y son más utilizadas en los sistemas criminales. Ah, ya. Eso es así, o sea, en las muertes que tienen que ver con sistemas criminales más es el arma de fuego, porque no necesita esa cercanía entre víctima y Una agresor. preguntita. Un destornillador grande también es un arma blanca, ¿no? Porque hay Es gente un que ha arma usado eso. contundente. Ajá, es un arma de tipo, sí, que necesita esa proximidad, Claro, que necesita, claro, como el obviamente, el martillo poder. del infeliz este. O sea, usted Exactamente, no puede golpear a martillazo a alguien que está a 10 metros de distancia, es imposible. exacto, Pero la que tiene al exactamente. lado, por la proximidad de la relación, ya, ok. Va el arma blanca. En cambio, el arma de fuego es un arma mucho más utilizada en otro Impersonal. tipo de contexto, ¿no? Como en el sicariato y Es en impersonal. otra clase de delitos. Abogada, una Y con preguntita. ¿Ustedes tienen algún estudio, me imagino, porque su equipo tienen psicólogos y psiquiatras y todo el tema, sociólogos? Eh, eh, por la misma naturaleza de cómo hieren o matan, porque a veces no terminan de matar, eh, el usar un cuchillo, ya no se usan espadas ni sables, pero un arma blanca, casera o no casera, puede ser un destornillador que tiene una punta muy grande, puede ser el cuchillo de cocina, que el cuchillo de chef tiene 30 pulgadas. Eh, Generalmente nadie mata de una cuchillada, son varias, son montones. El que dispara una vez o dos y ya. A veces, a menos que haya un overkill, ya un desequilibrado que le meta 10 tiros a una persona que ya está muerta. ¿Hay algún estudio de ustedes que ligue el uso del... O sea, el arma, lo que quiero decirles es que el arma de fuego es impersonal. El arma blanca es sumamente personal, especialmente por la distancia y la confianza. Es peor, pues entonces, porque hay un claro, agravante, ¿o no? lo que pasa es que además el arma blanca tiene esto, como usted bien indica, del número de veces de esa proximidad en que puedo utilizarla. En femicidios no es una o dos puñaladas, son muchas y de hecho, ¿por qué? Porque en femicidios íntimos, también en el sistema criminal, lo que se busca no solo es matar, sino destruir.
cuando el hombre Estamos o locos. la persona que comete este tipo de delitos, no solamente su misión o su objetivo es matar, o sea, ya le den una puñalada en el corazón y ya murió. No, tiene que ver también con la destrucción, con esas ansias no solamente El de martillador. quitar la vida, sino de destruir esa vida, lo cual significa simbólicamente en esa mente que lo que necesita es puñalar varias veces. Ahora, en el arma de fuego, como hemos visto también, hay formas de utilizar el arma de fuego para dar ciertos mensajes. Hemos visto, por ejemplo, en las muertes recientes, que han sido multiplicidad de disparos. Eso también tiene que ver con los mensajes que se dan entre bandas. No solamente es matar, sino también dar un mensaje al resto de la sociedad y de la comunidad más cercana. En el caso de la muerte de las mujeres también tienen que ver con la utilización de las armas más allá de su propósito inmediato, que es quitar la vida, con uno más inmediato que dar esos mensajes de control y de poder, que es lo que también está implícito en este tipo de delitos. A ver, yo sé que si alguien mata a alguien de un tiro con una puntería perfecta, se lo pega y le vuela el cerebro y lo mata de contado. Igual, vamos a corte, seguimos aquí. Igual la mató, igual es un femicidio, ya. Pero a mí se me ocurre que debería haber, bueno, en derecho penal existen los agravantes y los atenuantes. Que un agravante, porque pegarle un tiro a alguien, qué misericordioso, la mató solo de un tiro, no me jodas. A ver, eso no puede ser atenuante. Pero cuando alguien, como usted bien dice, no solo quiere matar, sino destruir, eso tiene que ser un agravante. Porque por lo visto la persona no se contenta con apuñalar o golpear, sino que quiere estar absolutamente seguro que la mató, la destruyó, no hay posibilidad de que viva, ni aunque baje, bueno, no vamos a decir el señor, porque ya es otra película, pero eso tiene que ser un agravante en el femicidio. ¿Es agravante o no? La hazaña. Eh, Bueno, hay agravantes que tienen que ver con la generalidad del delito y que es el ensañamiento con respecto a las víctimas. Sin Claro. embargo, en el femicidio casi no se lo utiliza de esa forma para el agravante, porque las relaciones de poder tienen que ver con ese tipo de comportamiento. Entonces, generalmente no se lo utiliza, pero sí, sería una buena posibilidad hacer un agravante la cuestión del Claro. ensañamiento. ¿Y dónde específicamente se rompe la cadena de prevención cuando hablamos de violencia hacia la mujer? Desde la familia, la escuela, el Estado, la justicia. ¿Dónde vemos que existe mayoritariamente ese trato no igual, digamos? O dónde vemos que comienza esta cadena que termina muchas veces en un femicidio. Bueno, como usted bien lo ha indicado, es desde las familias, desde cómo niños y niñas son educados, educadas en medios familiares violentos y discriminadores, en donde a las mujeres se les ve como de segundo orden o para determinados roles. Cuando el papá maltrata a la mamá delante del hijo, o cuando el hijo varón es preferido para el tema de educación o para determinados tratos frente a la hija mujer, cuando los hijos varones se convierten en los padres de las hermanas y pueden corregirlas, entre comillas, pueden controlarlas. Cuando no enseñamos a nuestros hijos e hijas a respetarse, a considerarse, ¿verdad?, entre niños y niñas en igualdad de condiciones. Cuando hacemos de la familia un campo de discriminación notorio, además, y en la cual no hay sistemas de protección al interior de la misma familia. Cuando hay violencia sexual, cuando hay algún tipo también de otro tipo de maltrato, quiero decir, dirigido a las niñas y también obviamente a los niños. Cuando hacemos de la familia espacios expulsores y violentos, ahí estamos construyendo personas violentas y también mujeres que van, entre comillas, resignándose a que Estamos al eso, por aire. ser mujer, deben aguantar o debe, sí, aguantar de esa manera, no porque le guste, como muchas veces piensa, sino porque eso es lo que le han enseñado
su madre o su padre o sus hermanos y hermanas que siendo mujer puede ser corregida, golpeada, etcétera, etcétera, y entonces estamos frente a una víctima y un agresor en potencia. Dos cosas. Es desde la familia. Ya, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, desde allí, no es en la escuela, es desde allí. Llegó la secretaria de Community Manager del Averno, pero bueno, un olor a azufre. Pero, a ver, abogado, dos cosas. Primero, en el informe tan lindo, no seas malita, pon el cuadro ese a colores tan chévere. Ya. Me da la impresión, corríjame si me equivoco, que otro problema que, no infla, pero que contribuye al número que tiene Guayas, es que en Guayas 2/3 de la población viven en Guayaquil. Y sumamos, si sumamos Durán y San Borondón, ya estamos hablando de bastante más de 2/3 de la población. Ya, ok. Pregunto, el hecho de que en otras provincias de la costa, no nos vayamos a la sierra, que en otras provincias de la costa, Manabí, por ejemplo, en Manabí hay muchísima población rural. Le pregunto, el CEPAM y cualquier institución seria puede tomar en cuenta los datos de la ruralidad de Manabí. Porque yo, por ejemplo, preferiría que me paguen con billetes de $8 a creer los datos de la ruralidad de Manabí. Bueno, sí, el tema de la ruralidad también, aparte de estar abandonada completamente por cualquier tipo de política pública, en la zona rural también hay un ocultamiento, un vaciamiento y también una normalización de este tipo de violencia, en donde no se ha llegado con políticas públicas que tienen que ver con cambios culturales, con educación, con el poder hacer que las mujeres y hombres se relacionen de mejor manera, en donde la violencia además es una característica que está presente por todo el contexto, además, tiende a haber un subregistro además en estos sectores, en donde obviamente no llega el Estado. O sea que a mayor ruralidad, menor confiabilidad de las estadísticas en cualquier ámbito, no solamente en esto. Absolutamente en todos, así es. Absolutamente en todos. Ahora, todos. En siempre, siempre, y hubo un tiempo en que no fue así, pero digamos, ha ido como creciendo. Si en lo urbano es difícil ya encontrar estadísticas, y de hecho ya con la simple búsqueda en internet no es tan fácil ya buscar, encontrar información confiable de aquí del Ecuador. En la parte rural es mucho peor. A ver, dos casos totalmente distintos. No sé si siga, la primera parte no sé si sigue existiendo, pero a ver, yo voy a cumplir 72 años y yo me acuerdo desde que era muy chico oír la frase que se decía que en la sierra, especialmente en las poblaciones autóctonas, en los pueblos originarios de la sierra, había la sumisión total, al punto que se decía marido es que pegue nomás, que mate nomás. No sé si eso sigue siendo así, pero yo recuerdo haberlo escuchado durante décadas. Lo segundo, una persona que yo conozco hizo el trabajo de campo para maestría y doctorado en Pedro Carbo, que está en Guayas, pero yendo a Manabí, ¿no? Ya. Y contaba que una cosa que la dejaba aterrada es que las chicas no tienen por qué estudiar porque tienen que prepararse, óigame bien, porque esto es de locos, prepararse para ser buenas nueras, para hacer quedar bien a la familia. Oiga, pero ¿en qué siglo estamos? Yo un momento dije, esto es un caso aislado. Me dijo, no, si yo pregunté, ese es así. O sea, la joven que se va a casar no tiene que saber. No, tiene que saber hacer todas las cosas para hacerlas quedar bien a la mamá y a la abuela. Oiga, aquí hay un problema. Sí, y realmente yo le cuento algo. Hasta el 2010, 2011 más o menos, existía en las Fuerzas Armadas un manual que se llamaba el Manual de la Buena Esposa del Oficial. Ya, un manual que lo dictaba la esposa, ¿verdad?, del general que estaba al mando del comando conjunto, creo que no sería el comandante, si era el ejército, el comandante general del ejército, por ejemplo. Exacto, entonces lo daba la esposa, ¿verdad? Y consistía básicamente
en dar una educación a las futuras novias, a las futuras esposas, a las novias de los oficiales. Y consistía básicamente en algo muy parecido, digamos, pero con otros contenidos, pero básicamente era lo mismo, como ser una buena esposa para los oficiales. Oiga, pero Eso tiene que ver con cultura. le cuento que no solo aquí, en Estados Unidos, y Sí, vámonos un poco más atrás, en la Alemania de, me imagino que debe haber seguido siendo así, pero al menos en la de Adolf, o sea, la esposa de un oficial, habían cosas que simple y sencillamente no podía ni hacer ni ser. así es. Y en Estados Unidos Además, es igual. A un oficial que está claro, casado con una mujer muy, digamos, extrovertida, tiene problemas para ascender. así es, como un oficial divorciado. Entonces hay que aguantar. Entonces, el asunto es que esto es cultural, que va permeando a todos los niveles en distinta forma, pero que está presente. No hay una política ya en donde, por ejemplo, en algún momento hubieron campañas públicas hablando de género, de igualdad. Recuerdo que había todo un tema de propagandas acerca de contra el machismo, etcétera. Eso ya no existe hace mucho tiempo, pero es básicamente darle un mensaje a la sociedad ecuatoriana en su conjunto que hay estructuras que cambiar. Eso nunca ya pasó y eso quedó en el olvido. Entonces, seguimos con una sociedad que a todo nivel no hay igualdad entre hombres y mujeres, lo cual se expresa de distintas formas. No hay quienes dicen, bueno, es que hay más igualdad porque en el caso de ustedes hay una periodista al lado del No, 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 señor perdón. periodista No, no, perdóneme, ninguno, aquí, por suerte, ninguno de los dos es periodista. No, no, o no. de las personas Yo que soy hacen un, como dicen en inglés, a comunicación. professional bullshit speaker y Sofía tiene una maestría en salud pública. Eh, Claro, entonces todo el mundo dice, ah, no, entonces ya hay igualdad, pero en realidad no, cuando hay esas excepciones no significa que es la regla y además no significa que toda la población piense, ¿verdad?, que eso es un avance. Entonces hay mucha falta de educación a las familias, de educación en las escuelas, de poder cambiar esa forma de pensar y es sumamente difícil cuando no hay un Estado que está presente colaborando, obviamente y haciendo su papel de garante de derechos. usted tocó, claro, que usted no fue en una escuela, sino en un colegio. Oh, porque yo me suelo exaltar con este caso. Usted recuerda, obviamente, si yo recuerdo, usted debe recordar perfectamente cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos vino a sesionar acá, por el caso de la chica Guzmán Albarracín. Vino la Sí, comisión. claro, la comisión. No, la corte, porque estaba allí el ecuatoriano que no podía votar, el que nombró Correa, Claro, no puede votar. pero era la corte. Y la Procuraduría, que son los abogados del Estado, eran, creo que 3 o 4, y 3 eran mujeres y un hombre, o 2 eran mujeres y un hombre, los abogados del Estado. Y yo le juro que casi me atoro cuando oía a mujeres hablando de lo que le había pasado a esta chica, porque era una adolescente, sostener que el Estado se condolía, que lo sentía mucho, que un poco más y iban a declarar 3 días de duelo, no sé. Ah, pero responsabilidad de ninguna especie. Mujeres, hablando de una mujer a la que la rectora o la vicerrectora le dijo que, ¿cómo era? Que le pida perdón a la Virgen y que ni sé qué, que no, es un colegio fiscal, perdóname, esto es un país laico. Claro que hubo un imbécil que trató de hacerlo no laico hace no mucho. No me estoy refiriendo al doctor García Moreno, que tenía sus problemas religiosos, pero era un genio. Existe el Ecuador gracias a él. Habían 5 gobiernos y ya se habían dividido entre Ecuador y Perú, hasta el punto que en el programa anterior, y va la represión en público, mi querido César Febres Cordero, no diga ni de broma que entonces volvamos a cuando se nos repartían entre Colombia y Perú. Ni de broma. Nah, eso no se dice ni de broma. Entonces ahí voy yo. Ni de broma. ¿Cómo es posible que 2 o 3 abogadas mujeres les haya valido peseta, como dicen algunos amigos en la sierra, lo de la chica Guzmán,
Y ella dice que el Estado no tenía ninguna responsabilidad, pero si era un colegio fiscal. ¿Cómo me explica eso a mí? ¿Que el título o el empleo las despersonaliza, la degeneraliza, la qué? Sí, sucede cuando la violencia o el tema del sexismo también nos habita a las mujeres. Ah, chuta, tampoco. Por ser mujer no es que somos automáticamente no sexistas. De hecho, hemos visto ministras que han violado derechos humanos, tal como cualquier persona lo haría, que en algún momento se dijeron feministas y demostraron todo lo contrario al violar derechos humanos. No significa que el ser mujer Corte es en la radio. automáticamente una buena calificación, Pero por lo digamos, menos que para sea defender imparcial, derechos. pero por lo menos imparcialidad, pues, ¿no? Mm, No necesariamente, de hecho, las mujeres somos tan machistas como lo pueden ser los hombres. Y de hecho lo hemos visto, insisto, con el comportamiento de determinadas ministras que han hecho gala de un sistema patriarcal que nos gobierna de la peor forma. Entonces, no, eso tiene que ver más bien con formación, tiene que ver con algo que es inherente a los derechos humanos y es el respeto y esa lucha permanente porque hombres y mujeres y en general la sociedad viva en paz y en tolerancia. Hablando al respecto específicamente de los medios y la narrativa pública que existe hacia ciertos casos de femicidio, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación cuando presentan estos casos y cómo no caer en llamar los casos aislados y considerarlos partes de un problema mayor que tenemos en la sociedad? Como yo creo que ahorita en un mundo que está muy de moda, obviamente, como decimos, los títulos del extra, algo que te llame la atención. Obviamente, tratar de buscar la noticia. ¿Cómo hablamos de temas de femicidios o cómo hablamos de un caso sin caer en la cháchara un poco o en el morbo que puede ocasionar la... A ver, en Ecuador se llama prensa amarilla. Sí, Sin caer en el amarillismo, que lamentablemente parece que es un color que le gusta mucho a mucha gente por algún par de razones, ¿no? No solo por lo de la prensa amarilla. Sí, lo que ocurre es que no solamente es la prensa, los medios de comunicación en general tienen una gran responsabilidad en la creación de narrativas y en la creación de esta cultura que hemos estado hablando. Cuando usted tiene programas de farándula, por así Ah, decirlo, o tiene algún tipo de programación a la cual llama programas graciosos etcétera, en donde reproduce comportamientos absolutamente machistas, está usted justamente abonando a que hay esa cultura machista. Cuando voy a poner un ejemplo, en alguna ocasión se criticó y con toda razón, hay un sketch en donde La Mofle, creo que era el nombre, en donde hacían una parodia grotesca de lo que era violencia contra las mujeres. No puede existir entonces una mayor responsabilidad en los medios de comunicación cuando no se ayuda a deconstruir precisamente la violencia de género. No solamente es la prensa que da este tipo de noticias de forma incorrecta, sino el medio de comunicación que no contribuye a una mejor educación a las familias. Cuando en casa, en las mañanas, no tengo programación de que de alguna forma sea más edificante, sino que doy farándula o noticias o chismes, entonces toda la mañana a una familia, a una mujer que está cocinando, por poner un ejemplo bastante concreto, no está pues ayudando a que esa mujer entienda que tiene derechos. Está acostumbrando a una narrativa de discriminación y de normalización de sexismo y violencia. Cuando los medios de comunicación, y no digo todos obviamente, sino aquellos que se presentan con novelas de narcotraficantes, en donde hay estas muñecas de la mafia, y luego me ¡ah! horrorizo porque existen muñecas de la mafia en la realidad, es una doble moral que se está viendo en ciertos medios de comunicación, porque no es coherente el horrorizarse por un lado y normalizarlo con cierta programación por otro lado.
Y también, bueno, hay prensa y hemos ido trabajando con alguna prensa en el tema de poder cambiar la perspectiva de una noticia de las muertes de mujeres. Por lo menos ya han disminuido bastante aquellas noticias que hablan Ojalá ya. de asesinatos por pasión. Eso lo hemos ido, y digo hemos, en conjunto con los medios de comunicación que han sido permeables a este tema, de no hablar ese tipo de cosas, pero todavía nos falta como sociedad y responsabilidad en medios de comunicación para tratar de forma adecuada la muerte de las mujeres y no buscar siempre esa culpabilización de a lo mejor que hizo, se puso en riesgo, fue por reclamarle alimentos para el hijo, mejor se hubiera quedado tranquila, porque todo eso son narrativas que al final Pero, se normalizan a través de medios de comunicación, no digo todos, obviamente, hay otros medios de comunicación de otra naturaleza, pero tienen responsabilidad. sí, pero usted tocó al final, cojo el del final para no dejarlo ahí, cogerlo en caliente. Eh, durante muchos años, y todavía, creo que algo ha mejorado, pero todavía, si a una mujer que estaba eh, vestida de manera liberal, para decirlo de alguna forma, ya, bien neutra, liberal, le pasaba algo, era culpa de ella. Sí, sí. Perdóneme, pues eso se lo decían. Y a mí que no me vengan a mí los hipócritas, eso lo decían en todos los estratos de la sociedad. Toditos. Nah, toditos. Ah, y si le pasaba algo peor hace años, a la 1 de la mañana de una fiesta, ¿quién la manda por tal y cual andar a esas horas en la calle? O sea, era la inversión de la responsabilidad. O sea, la víctima es culpable de lo que le pasa porque o estaba vestida de forma, comillas, provocativa. O sea que en la playa, por suerte, como es público y de tanta gente, no violan a nadie, pues si no tendrían que violar a todas. Porque ya pues, más provocativo que en la playa no puede haber, para usar el término que usaban allí. Segundo, la hora. O sea, eso nunca puede ser utilizado como razón para un hecho lo que la víctima haga, a menos que la víctima agreda primero, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no puede ser, pues. Y eso era lo uno. Y segundo, usted mencionaba de un programa. Vea, abogada, el problema es que para especialmente la televisión, lo que queda de la televisión ecuatoriana, porque si usted recuerda, ya casi hay mucho menos canales que antes, ¿no? Ya, los de aire. Ya. Hay una palabra mágica que es la única que les importa. Se escribe Rating y se pronuncia rating. Acá le dicen rating. Bueno, rating, con E y sin G. Ya, pero es la medición de la audiencia que lo está viendo usted. Y entonces el programa que usted mencionó, obviamente va a tener mucho más rating que algún programa educativo o lo que había hace no mucho tiempo. En las mañanas habían programas, yo me acuerdo no hace mucho tiempo, en horario de la mañana, todos los canales de televisión tenían programas de cocina. Estaba mi buena amiga Mariaca, que creo que desde hace años está nuevamente en su casa, en TC. Estaba el programa de VIH en RTS. Habían. Ahora es farándula. El rating. ¿Cómo hacemos? Así es. Ahí le quisiera, Lamentablemente así es. ahí le quisiera incluir y sería bueno A ver. saberlo. Ahora que obviamente las cifras que tenemos son muy, no se puede decir son cifras oficiales, obviamente, porque están de fuentes oficiales, pero lo que hemos mencionado no se contabiliza muchas ocasiones o se deja en alto muchas ocasiones o incidentes que no se los contabiliza en estos estudios. Pero ¿qué costo social estamos pagando con normalizar la violencia femenina? Se ha visto que en el 2025-2026 existe todavía una necesidad desde el Estado de crear políticas públicas de educación hacia las escuelas. ¿Cómo hemos mejorado o empeorado en el ámbito de victimizar a las mujeres en el país? Bueno, esto por un tiempo se mejoró en el sentido de acciones reales que el Estado en su época tomó para la prevención de la violencia de género. De hecho, en el 2007
se decretó que como política de Estado, la erradicación de la violencia de las mujeres hacia las mujeres, eso quiere decir que hubo o se había destinado dinero, recursos públicos para poder hacer prevención de violencia. Hubo una época en que había bastante atención, habían organizaciones que estaban financiadas por el Estado para poder atender gratuitamente a las víctimas. Hubo también el tema de una fiscalía que se fue especializando. O surgieron en esa época las fiscalías de género. También los jueces y juezas especializadas en violencia de género ya no eran comisarías, que hasta el 2007 eran 33 a nivel del Ecuador, etcétera, etcétera. Hubo una serie de mejoras, sin embargo, y lamentablemente con el achicamiento del Estado, lo primero que se hizo fue achicar los mecanismos de protección a las mujeres y la victimización de todo nivel, terciaria, secundaria, primaria, hacia las mujeres, siguió creciendo, ¿verdad? Frente a una sociedad que se acostumbró, entre comillas, a la impunidad, no solamente el femicidio, sino de toda forma violenta de las personas, muerte violenta de las personas. Entonces, tenemos un empeoramiento de esas condiciones, como lo hemos dicho, no hay un sistema ya de protección, nunca ha existido un sistema de protección a víctimas y testigos. Por ejemplo, en la Fiscalía siempre han sido paupérrimos los recursos de ese tipo de protección. No existe tampoco una justicia que vaya realmente a garantizar, ¿verdad? Un tratamiento especial hacia víctimas de este tipo de delitos, por ejemplo, violencia sexual o violencias intrafamiliar, por ejemplo, sino todo lo contrario, la culpabilización, los términos que se han utilizado, que bien dijeron aquí, que es el culpabilización a las víctimas, ¿verdad? De siempre averiguar cuál es la conducta de la víctima anterior al hecho, de si andaba provocativa, si se puso en riesgo ella misma, etcétera, etcétera. Eso sigue existiendo en el sistema judicial, sigue habiendo una revictimización. Nunca olvidaré el caso de una mujer con discapacidad física del 70% que fue violada por un vecino aquí en Guayaquil. Sin embargo, los jueces dijeron que no había habido violación porque ella pudo haber resistido. Ella era madre, Ujú. entonces dijeron que a pesar de que tenía discapacidad, así como pudo parir, pudo resistir, pudo haber ¿Cómo, cómo? presentado resistencia. Entonces, sí, es una denuncia, una sentencia que hubo hace algún tiempito, en donde este caso fue bastante lamentable, creo que está todavía en casación, porque lo que dijeron los jueces del tribunal fue que no hubo violación, ¿verdad? Y que la mujer, a pesar de su discapacidad, había podido parir y entonces pudo resistir. Pero abogada, Entonces, abogada, esa abogada, clase abogada, de cosas. abogada, Ajá. no sea malita. Usted tendrá entre sus apuntes la sala, los jueces, porque, Tengo. perdóneme, pero, Sí, a hay. ver, cuando una mujer está embarazada y no decide suspender el embarazo, da luz, alumbra, la Biblia usa el verbo parir, ya, pare. Es un proceso natural, biológico. El resistirse, yo quisiera saber si a uno de los jueces le ponen un revólver en la cabeza o un cuchillo en la garganta y vamos a ver si resiste. Y estoy hablando de jueces hombres. También podría hablar de una jueza mujer. O sea, cuando hay un arma de por medio, o sea, estos tipos tienen lo que sabemos en el cerebro, pero no materia gris. Tienen una materia café Sí, oscura. claro, entonces, ante una justicia de esta calidad, las víctimas son obviamente expuestas y muchas de ellas Muchas de ellas son no. desalentadas a Se continuar callan. con sus procesos Claro. penales. Entonces, he allí algunas de las respuestas de victimización, ¿verdad? Que frente a la pregunta que hizo la compañera. Bueno, ahí se me ocurre que debería haber una reforma al COIP, que en estos casos, sin contar cómo hacemos para el subregistro, la gente que nunca denuncia, o sea, la que se queda callada por vergüenza, por lo que sea. Ya. Pero si alguien ya inicia una acción, esa acción se convierte en acción pública. Ya si la persona
Desiste, no importa. Se convierte en delito de acción pública. Porque en el fondo es un delito de acción pública. Es acción pública. Entonces, Sí, es acción pública. vamos, este país no va... Ay, Dios mío. Abogada, muchísimas gracias por su amabilidad de habernos acompañado. Ha sido muy instructivo lamentablemente el tema. Lo que siempre le digo a las invitadas que tenemos de tanto de CEPAM como de cualquier otra organización que esté en eso, siéntanse con entera libertad si alguna vez tienen alguna cosa o algo importante o algo que consideren importante, relevante, etcétera, contactarse con la radio para hacer un programa. Encantado. Porque muchas gracias, es que muchas gracias por el espacio. no me agradezca, porque vea, ¿sabe qué? El otro día estaba yo jugando en el teléfono solitario y salió la imagen de un niño desnutrido. Es una propaganda de UNICEF, que el que la hizo es un tipo brillante o persona brillante, sea hombre o mujer. ¿Y sabe lo que decía ahí? No basta con mirar. Así es. Ya mirar era horrible, pero no basta con mirar. Si uno no hace nada, mira y dice, uy, qué horror, y no hace nada, de alguna forma es cómplice. Y a mí, ya a mi edad, yo no soy cómplice ni de nada ni de nadie. Por eso la gabardina del viernes. ¡Ah! Oigan, no hay manera de que ustedes intervengan porque el sujeto este que agredió y le puso una llave con la que pudo haber estrangulado a la madre de su hijo delante del niño, aquí en Guayaquil el viernes, ¿sí sabe de quién estoy hablando? Se viralizó en redes sociales, es el abogado Juan Carlos Carminiani, al que se le entregó la gabardina el día viernes aquí. Ya. Sí. Ya. Bueno, ahora el señor quiere ir al Omni Hospital. Porque creo que le estaban trasladando. Lo trasladaron a la cárcel de Esmeraldas. No sé por qué Esmeraldas. Si el delito fue en Guayaquil y el señor es guayaquileño hasta donde yo sé. Lo llevaron a Esmeraldas. No, lo llevaron a Esmeraldas seguramente para protegerlo. Yo ya dejé de chuparme el dedo hace rato. Y ahora al Omni. ¿Y qué? Por lesiones 10 días. Un individuo, vea el video. Yo no sé si usted ha visto el video. O sea, un individuo que que agrede así a una... La pudo haber matado con la llave o lesionado. Ese señor no puede andar en la calle. O va a una institución psiquiátrica, que es donde yo personalmente creo que debe de estar. O se va a la cárcel, pero por intento de homicidio, no por violencia. Lo otro es alcahuetería. Así es, qué lamentable. Sí, muy lamentable. Muchísimas gracias. Sí. A ver, ustedes. por favor, a ver, mi querida Sofía, usted tiene 2 temas. Bueno, un tema que ahorita me di cuenta y lo anoté. Tenemos 4 minutos. Ya que estábamos hablando de los problemas del parquímetro y radares. El negocio del parquímetro, quiere decir. Y todo el problema existencial que tiene las agencias los de parquímetros tránsito. para la gabardina. En Vía La Costa, el día viernes 30 de enero, colapsó el tráfico porque se volcó un tráiler que llevaba cabezas de camarones y todo el producto se regó en la calle, lo cual tuvieron que venir gente a limpiarlo. El tráfico se hizo de tal magnitud que yo, que trabajo en el sur, regresando a Vía La Costa, me demoré casi 2 horas porque el tráfico no se movía. Estaba totalmente colapsado del lado del Estadio de Barcelona y Portete, o sea, no te movías. Y yo creo que ya en ese punto el municipio tiene que hacer un estudio. Eso es Guayaquil. El municipio tiene que hacer un estudio de tránsito del área y buscar una solución, porque yo me reía de San Borondón y me burlaba de mis amigos diciendo de cómo pueden ellos vivir en el tráfico de San Borondón, cuando ahora Vía La Costa se ha convertido en un mini San Borondón, sin salida. Es que el mismo problema. Pero ¿por qué empezó todo esto? Pero no es solo por la una vida, por los trailers, porque movieron el puerto. Antes de los trailers también. Esto empezó porque se empezaron a cambiar en los 3 cantones, Guayaquil, Daula y San Borondón, el uso de suelo como cambiarse de camisa. ¿Ya? Y entonces se ha autorizado cada vez más urbanizaciones de casitas, chiquitas, con jardincito y todo. Y entonces ahí tenemos el caos. Súmele el puerto de Posorga, que yo no tengo nada en contra del puerto de Posorga, pero se debió pensar y se debió haber dicho, bueno, señores, vemos cómo hacemos otra carretera. Pero no. De ahí tenemos en el artículo del Expreso, que creo que mencionamos, cerca de
por donde tú vives que un turista alemán cae en alcantarilla sin rejas en el barrio Las Peñas. Esto sucedió el sábado 31 de enero a la 1:40 de la tarde. O sea, antes de ayer. Sí, que en el momento de la atención recibió atención médica porque provocó una herida en una de sus piernas. Obvio. La verdad es que sí me indigna porque una de las zonas emblemáticas o donde cualquier guayaquileño manda a un turista a visitar es el barrio Las Peñas. Y si nosotros mencionamos que tenemos una baja en turismo internacional y sumado a todos los problemas de inseguridad que tenemos, yo creo que un turista alemán se caiga en una alcantarilla mal colocado, sin reja, es preocupante, porque ya en sí tenemos un problema de turismo, pero para la poca gente que venga, en tener que estar... De turismo externo. Externo, por eso es lo que digo, porque es alemán, tener que vigilar que todas las alcantarillas de la ciudad tengan sus rejas, porque si no se pueden caer, creo que es preocupante. Y junto, dice, al puerto Santa Ana, que es una zona donde se está haciendo bastante edificación y se está promocionando como una zona turística, que creo que, reitero, para el municipio de Guayaquil tiene que ser preocupante, por más minúscula que suene. No es minúsculo. Pero para mucha gente puede sonar minúsculo para todos los problemas gubernamentales para que los tenemos. que les suene minúsculo, les aconsejo que vayan a la misma alcantarilla y se caigan. A ver si les parece minúsculo. Y antes de la mención, usted tenía que hacer algo que él pidió. El señor Férez Cordero nos pidió que le deseamos a Jimmy Adum Saab. Ahí se sabe, ¿verdad? Sí, porque feliz cumpleaños. Sí, porque, esta es la letra del woke. Porque según él Como estaba woke. en una conversación muy interesante acerca de Colombia y se olvidó de mencionarlo en el programa de la mañana. Estaba diciendo dislate sobre Colombia, pero bueno. Entonces tenemos cubierto todo eso. Y ya sabes, si te vas para, por ejemplo, Carnaval, para Puerto Viejo, el hotel número 10 de la Canero Verde, el Oro Verde de Puerto Viejo, ahí convertirás tu estadía en una estancia llena de confort, todo moderno, amenidades modernas, diseño vanguardista. Y a partir del mes de julio está abierto el restaurante Monte, alta cocina basada en las raíces de la cocina manabita. Y luego, más tardecito, te vas al Solera Rooftop, cócteles, piqueitos y una visión del atardecer que te va a enamorar con esa visión. Ahora sí, con quién te vas a subir al Solera Rooftop es tu responsabilidad y problema. El hotel no tiene nada que ver en el tema. Ya sabes, conoce más en oroverdeportoviejo.com y Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. RTP. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo?